Muy buenas tardes. El motivo de este video es para compartir un poquito sobre esta lectura que me parece muy interesante. Es de la renovación de la escatología en el Concilio Vaticano II. Es el tema. Y su autor es José Alviar, de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona, España. Bueno, es como un pequeño resumen de lo que he visto en esta lectura. Voy a compartir un PowerPoint. Listo. A ver, la escatología anterior al Concilio Vaticano II. A ver, estaba como un poco en crisis la escatología anterior al Vaticano II. Había una especie de desinterés y apatía por el estudio de la escatología, más o menos a partir del siglo XX, porque existían algunas falsas o erróneas ideas de la escatología. Y también existía una como poca importancia al tema de la escatología. Había poca importancia al tema de la resurrección de la carne, producto de un dualismo que existía, o sea, un conflicto, o una tensión, o un conflicto que existía en la visión, sobre todo del cuerpo y alma, donde el alma era bueno y el cuerpo era malo. La muerte para ellos era la separación del alma, ¿verdad? La separación del alma del cuerpo, y el alma entraba en una visión beatífica donde contemplaba a Dios. Entonces, este desinterés es producto de eso, ¿verdad? De ese dualismo, y también producto de que la escatología era visto como una especie como de, o sea, es parte de la teología que estudia, ¿verdad? Todo lo relativo al final de los tiempos y todo lo relativo al final de la vida, o sea, qué hay después de la muerte. Y hay una visión errónea sobre la escatología, porque sinceramente se pensaba que le daba mucha importancia a lo que hay después de la muerte, a tal punto que el hombre no disfrutaba o no gozaba de lo que existe aquí en la tierra. Ya hay una renovación de la escatología a partir del Concilio Vaticano II. Y aquí se voy a leer este pedacito para poder explicar. Dice que también quedaba eclipsada la idea, la noción de que la escatología atañe no solo al más allá, sino también el más acá, puesto que desde la encarnación y la Pascua del Señor, el reino de Dios está ya misteriosamente presente en la vida de los hombres en la historia. Ya sabemos que la escatología estaba como, tenía una especie de declive, ¿verdad? Donde ya no era visto como algo central o importante en la doctrina, en la fe, sino que más bien quedaba como replegada, ¿verdad? Simplemente como algo personal. A ver, es muy importante porque en esta parte que dice que la escatología, ¿verdad? Parecía que solo le interesaba lo que sucedía después de la muerte y parecía que no tenía como una influencia en la vida terrenal, en la vida cotidiana o en la historia de la humanidad. Bueno, eso es una idea muy errónea que incluso lo he escuchado en algunos católicos, ¿cierto? Porque a partir de que el Verbo de Dios se hizo hombre, Jesucristo viene a la tierra, aquí conocemos como el misterio de la encarnación, y a partir de la Pascua, ¿verdad? Sentimos que Dios está presente en la historia. Entonces, el reino de Dios está misteriosamente presente en la vida del hombre, en su historia. Ya, el Concilio Vaticano II hacia una
escatología renovada. Y aquí en esta lectura, con esta explicación, voy a hacer referencia a dos grandes documentos importantes en el Concilio Vaticano II. Uno de ellos es la Lumen Gentium y el otro la Gaudium Express. Y vamos a explicar brevemente, un pequeño resumen, ¿verdad? Brevemente, lo que dicen estos dos documentos, la Lumen Gentium y la Gaudium Express, sobre la reflexión escatológica. Primero nos dirigimos a la Lumen Gentium. Ya. Dice, la renovación de la escatología en los documentos del Concilio Vaticano II. Especialmente aquí estamos hablando ya de la Lumen Gentium. ¿Ya? Ya sabemos que la Lumen Gentium, ¿verdad? Se habla claramente que Dios eligió al hombre para unos designios eternos. O sea, el Padre comparte, gracias a Jesús, ¿verdad? Gracias a la encarnación, somos nosotros hijos en el Hijo. Entonces, como el Padre comparte desde la eternidad, ¿verdad? Nos quiso ofrecer a nosotros los hombres la posibilidad de participar en la vida divina. Eso se conoce como filiación. Como dirán, somos hijos ahora en el Hijo. También participamos de esa divinidad, participamos también del mismo destino que Jesucristo eh, lo está como viviendo, ¿verdad? Él se encuentra a la derecha del Padre, Jesucristo ascendió al cielo y como dirá el mismo Señor Jesucristo, pues nos está preparando una casa, una morada para nosotros. Entonces nosotros también hemos sido creados, hemos sido llamados para vivir en la eternidad. Aquí dice, por ejemplo, en el Lumen Gentium, capítulo 3, parte 3, dice, porque el Hijo con su encarnación y su vida terrenal, especialmente su obra pascual, implantó la semilla del reino divino en el mundo y en su historia. Entonces, desde allí, ¿verdad? El mundo presente, las cosas terrenales están en una constante construcción. Desde la fe hemos recibido una semilla nosotros y esta semilla que recibimos a partir del bautismo está en un constante desarrollo. Y el reino de Dios se instaurará en la tierra en el momento que sucederá la consumación de todas las cosas. Donde realmente Jesús, que Dios ha prometido nuevos cielos y nuevas tierras para toda la humanidad. A ver, ahora vamos a hablar un poquito sobre el documento de la Gaudium Express. Y aquí es importante porque habla algo que nosotros como seres humanos no podemos negar, y es la parte espiritual o trascendente del hombre. El hombre como un ser racional se pregunta esas preguntas trascendentes. ¿Qué es el hombre? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué hay después de esta vida temporal? Y todas estas interrogantes. Y la Gaudium Express habla claramente que el fin y el centro de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro. O sea, el hombre encuentra el sentido último de su existencia, ¿verdad? En la figura de Jesucristo. Solo en Jesucristo encontramos sentido para nuestra historia. Solo en Él encontramos realmente, no solamente el sentido para nuestra vida, sino que podemos responder esa pregunta, ¿qué es el hombre? Mirando a Jesús, el hombre encuentra respuestas a lo que es Él, a lo que significa ser hombre. Entonces, el misterio de la muerte, según la Gaudium Spes, ¿verdad? Entonces la muerte
no tiene la última palabra. Con la muerte no acaba todo, todas las ilusiones. El hombre tiene miedo a la muerte. Recordemos que pecamos, entró la muerte al mundo y parece que pues la tiranía de la muerte parece pues que nos tenía a nosotros esclavizados, llenos de pavor y miedo. Pero a través de la resurrección de Jesús nos da una esperanza, nos da luz. Ya, con su muerte, el Señor ha vencido la muerte. Entonces, Dios afirma en la Gaudium Spes, creó al hombre para una vida interminable de comunión con Dios. Dios ha llamado y llama al hombre a unirse con él. No solamente nos ha llamado, digamos, a vivir en la eternidad, sino también nos ha llamado a una comunión con él, a adherirnos a él. Ahí encuentra sentido la vida del hombre, encuentra sentido todo lo que nosotros hemos, hemos hecho, hemos sufrido, lo que estamos viviendo. ¿Verdad? Seremos todos en Dios, estaremos unidos con Él, adheridos en una comunión perfecta y amor. Y añade la Gaudium Spes que a pesar que el pecado entró al mundo, pues Cristo resucitado nos liberó de la muerte. Ya, y con esto terminamos. El valor escatológico de las realidades terrenas y las actividades humanas en la Gaudium Spes. Esto es prácticamente, como hemos dicho, tiene sentido, ¿verdad? La escatología, porque no solamente estamos pensando en un reino futuro, sino que el reino de Dios ya empieza en nosotros, ya empieza aquí en la tierra, utilizando los recursos terrenales, ¿no? Utilizándolos para que nos sirva para alcanzar la meta final, que son los bienes celestiales. Entonces, el reino de Dios se va como instaurando en la tierra y se va cada día desarrollando, no solamente en la sociedad, también en nosotros, en nuestro corazón, hasta que el final, pues, llegará pues completamente a esa perfección en la consumación de los tiempos. Cuando el Señor, ¿verdad? Resucitará a los muertos, cuando el Señor cumplirá todas sus promesas. Entonces, dice, los cristianos animados por el espíritu del resucitado actúan ya en este mundo, en la historia, labrando un hogar más acorde con la voluntad divina. Entonces, es nuestra responsabilidad, pues, tratar de extender también en este mundo ese reino de Dios, sobre todo sus valores. Y bueno, eso quería compartir un poquito para entender que en estos documentos hay una unión, están ligados en sí la vida presente con, con el reino futuro. No podemos separar la vida del hombre con las realidades escatológicas. O sea, la escatología es el misterio central de Dios. Esa es la importancia, la relevancia de la escatología. Sabemos que Dios actúa en la historia, que en nosotros se está desarrollando la imagen de Jesucristo y que el mundo, ¿verdad? Se proyecta a esa meta final, a ese objetivo final, a ese sentido final, que es el sentido último de todas las cosas. Bueno, espero que les haya gustado y que puedan compartir este video. Muchas gracias. Me despido. Pueden compartir